Buenas noches, ¿cómo están ustedes, señores? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Estamos esperando que ya va a terminar Soho por ahí con el señor Juan Arango y entonces estamos esperando que, ¿sabe? Que la cosa caminara ya para poder nosotros entrar aquí cómodamente. Ya llegó Pedro Ricardo, ya le vamos a enviar la invitación, estamos colocando aquí las cuentas que tienen que seguir el día de hoy, muchachones, y ya vamos a arrancar. Estamos dando chance porque Sojo está con Juan Arango y ustedes saben cómo es cuando Sojo está con una estrella de esa, compadre, que no da para nadie. Minuto. Ya nosotros podemos ir arrancando acá. Ajá. Así que se extendió Sojo hoy con Juan, ¿vale? Pedro, hermano, ¿cómo estás, papá? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, yo Ángel? Qué gusto que me hayas invitado y un gran abrazo para toda la gente que te sigue y sobre todo felicitarles por este gran trabajo que has hecho, ¿no? Realmente hemos podido ver gran parte de las entrevistas, gran parte de esa cobertura y vaya que utilizando un término beisbolístico y un término que nos recuerda mucho a José Visconti, la sacaste de jonrón. No, gracias, agradecido hermano, porque bueno, esta ventana también nos da la posibilidad de reencontrarnos con grandes amigos, de poder entablar de nuevo esa conversación. En tu caso y en mi caso, bueno, compartimos mucho en Meridiano Televisión. A mí siempre me tocaban las transmisiones contigo. Fui tu productor en Extra Inning y siempre, bueno, te recuerdo con gran cariño porque dentro de todo hay un gran aprendizaje de mano de grandes profesionales como tú, como Pascual Artiles, que la verdad siempre estuvieron allí brindando un apoyo, dándonos la mano para nosotros poder establecer este camino. A la gente le digo, bueno, ya mucha gente me está escribiendo, mira, ¿qué pasó con Pedro y tal? Yo, ya va. Lo que pasa es que tenemos a Luis Sojo con Juan Arango y tiene como 700 conectados. Entonces ya vamos a dar chance de que Sojo termine ahí porque la gente de allí se viene para acá. Entonces más o menos la idea, mira, ya ahí, pero ya está llegando la gente, ya está empezando a llegar. Muy bien, muy bien. Sí, mira, muchas cosas, ¿no? Creo que podemos hablar muchas cosas. Primero, quiero ofrecer excusas porque no me he podido ni afeitar. Estoy llegando del trabajo y me mudé hace un día y medio y tengo esto vuelto un desorden y no he podido todavía asentarme. Así que ofrezco excusas, pero no podía desperdiciar esta gran oportunidad de compartir contigo y tratar de sacar el máximo provecho a esta conversación. Y vamos a hablar de todo un poco, porque vamos a hablar también de tu vida, de cómo inicias tú en el periodismo deportivo. Yo siempre le digo a las personas acá que detrás del éxito de una persona también está una historia, ¿no? Y, por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de compartir, pero ya desde otra perspectiva, con varios amigos hoy, y de una cuenta que se llama Inmigrantes Somos, y mucha gente, bueno, me conoce de esta ventana, pero no, quizás no conocían mi historia como tal de desarrollo y mi historia hoy día como inmigrante, porque al igual, bueno, tú estás en Estados Unidos, yo estoy por acá en Lima, y más o menos es también lo que vamos a hablar hoy, de esa historia bonita que tiene Pedro Ricardo Mayo y cómo fue su formación y cómo fue su desarrollo dentro del periodismo deportivo. Primero que todo voy a enviar algunos saludos por acá, mire, ya está Fede Fuentes, que es un amigo, Rommel, La Barra Gatuna, Guaropelao, que es un... Por cierto, esa cuenta de Guaropelao es muy buena, yo la estaba observando, es un amigo que es fanático de Cardenal Lara, pero postea bastante material histórico de Cardenales y bastante bueno. Yo sigo esa cuenta ahí en Twitter donde él coloca bastantes cosas ahí y siempre le estoy dando retweet. Está mi hermano Albert Martínez por ahí y bueno, ya va a empezar a llegar mucha gente buena. Pedro, primero que todo, para empezar, para arrancar, cuéntame dónde nace, cómo fue esa primera vinculación tuya con el béisbol y con el deporte en general. Mira, vamos a empezar y tratar de hacerlo lo más corto posible. Uh -huh. Yo tengo ascendencia portuguesa. En Ajá. Portugal el béisbol prácticamente no es que no exista, es un deporte que no se practica con tanta regularidad. Mis padres, en este caso, mi papá, desconocía mucho del juego y era amante del fútbol. Yo realmente siempre estuve más vinculado con el fútbol desde pequeño por mi papá. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos y seguíamos a un equipo que lamentablemente desapareció, como el Club Sport Marítimo de Venezuela. Uh -huh. Íbamos al estadio cada vez que jugaban en Caracas, desde que el equipo estuvo en segunda división. Y entonces era el vínculo perfecto como para compartir mucho más con mi papá, el poder estar, culpa acá, para poder estar vinculado en el medio o en el fútbol. Entonces, te digo eso, ¿por qué?
porque mi primer acercamiento, ojo, y esto no quiere decir que a mí no me gustara el béisbol, todo lo contrario, a mí me gustaban todos los deportes, pero mi primer contacto en un terreno de juego, incluso como fanático de béisbol, se dio cuando yo comencé en Meridiano. Yo nunca fui al estadio de béisbol como fanático. Nunca, nunca asistí. Entre otras cosas, por lo que te decía, mi papá no era amante del béisbol, desconocía del juego, aunque él, tú le preguntabas y él decía que era de los Leones del Caracas. Eh, entonces, nunca fui, no tenía tampoco como que alguna independencia en algún momento como para ir con algunos amigos de la universidad ni nada. Entonces, mi primer contacto en un estadio de béisbol fue en un entrenamiento de los Leones del Caracas en la temporada 98-99. Yo estaba en Meridiano. Y ese primer contacto fue en esa práctica que te decía. Fui con Eduardo Chapellín, que fue un colega en Meridiano. Eduardo Chapellín escribía de tenis principalmente, farándula, pero hacía de todo un poco. Y fui con él. Y recuerdo que una de las primeras entrevistas que hice fue Wicklinman González. Sí, lo recuerdo, pero claramente. Y el primer partido que fui a cubrir fue un partido de Tiburones y Cardenales, un sábado. Y yo soy una persona muy tímida, soy realmente muy introvertido. Y yo no fui al palco de prensa y no me senté en el palco de prensa porque decía, oye, aquí no conozco a nadie, ¿en dónde me siento? O sea, realmente no tenía, me daba como pena. Y me senté a anotar el juego en la tribuna. Me senté en la tribuna con mi hoja de anotación, anoté el juego total y de ahí me fui a la redacción y terminé haciendo esa nota de ese juego, donde recuerdo, entre otras cosas, que Ozzy Guillén estaba jugando con Tiburones de La Guaira esa campaña. Bueno, y fíjate tú, hay un dato que yo no sabía. Normalmente, bueno, cuando yo te conocí, te conozco obviamente muchos años después, pero en tu desarrollo de Meridiano, yo siempre tuve la óptica, por ejemplo, que habías nacido en ese seno del béisbol, porque eres un gran comentarista, no es fácil. Por ejemplo, si tú tienes una adaptación ya después, cuando tienes cierta edad sobre el béisbol, no es fácil. El béisbol no es un deporte tan fácil para poderlo entender a tal punto de poder ser comentarista o narrador. Normalmente quienes se forman en ese ámbito es porque tienen un desarrollo en el béisbol desde muy niño. En tu caso es un caso diferente. Eso es lo primero que quizás me causa curiosidad preguntarte. ¿Cómo ya, siendo tan tarde, que te adentras en todo esto del béisbol, pudiste aprender tan rápido los conceptos básicos a tal punto de trabajar también para un programa de televisión o tener un programa de televisión, poder trabajar en transmisiones, entendiendo que el béisbol no es tan sencillo explicarlo, por lo menos a cámara, tienes que conocerlo. Claro, fíjate, es que es muy diferente el hecho de que yo haya tenido contacto en un estadio de béisbol tan tarde a que yo desconociera el juego. Porque para mí desde muy pequeño, prácticamente ver televisión representaba ver deporte. Yo puedo ver cualquier deporte. Yo hoy puedo decir que conozco de muchos deportes. Conozco de baloncesto, conozco de béisbol, te puedo hablar de cualquier otra disciplina con cierta base, unas con más profundidad que otras, porque lógicamente tú te especializas con el tiempo en una, pero realmente yo consumía deporte desde muy pequeño. Y el béisbol, fíjate, y son anécdotas, porque yo recuerdo que estando en el colegio, todavía en bachillerato, tú tenías computadora y entonces había un juego que se llamaba Hardball, y eso era un juego de béisbol. Ajá. Tú imprimías, yo a veces imprimía el line score y los line-ups, y de repente en la noche yo tenía para aquel momento parabólica, todavía no estaba la televisión por cable, y tenía el canal de Chicago, WGN, y tenía, Claro. era el de los Mets, creo que era WWOR, por decirlo en español. Y entonces yo tenía la oportunidad de ver esos juegos, y yo, sin conocer la nomenclatura del juego, comencé a anotar el juego. Yo los anotaba. Entonces yo ponía adiós y tal, y comencé a anotar los juegos. Luego, ya con el tiempo, recuerdo que antes de comenzar la temporada 94, 93, 94, el Universal sacó su suplemento de la temporada del béisbol venezolano y tenía un apéndice de cómo anotar un juego de béisbol y la nomenclatura, lo que realmente cada una de las cosas. Entonces yo dije, oye, no estaba tan lejos de la realidad, realmente sin conocer cómo era la anotación, y dije, entonces las cosas van bien, o sea, conozco realmente del juego. Y así más o menos en cada disciplina.
Fíjate, yo cuando comencé en el periodismo deportivo, probablemente haya comenzado pensando que yo iba a cubrir más fútbol que otro deporte, pero nunca Ujú. descarté cubrir otro deporte. Todo lo contrario, yo quería abarcar otros deportes porque no me gusta encasillarme, no me gusta estar en el mismo ambiente todo el tiempo, me gusta esa posibilidad de tener contacto con otras disciplinas. Y bueno, fíjate, si a mí me preguntas hoy cuál fue mi primera transmisión de televisión en Meridiano, eh, te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál fue? ¿Qué deporte fue? No, segurísimo. ¿Cuál? Béisbol. Mi primera, Y la mía fue béisbol. bueno, mi primera transmisión en Meridiano Televisión fue de NFL, fútbol americano. Y eso fue en la temporada. Ah, bueno, es que te recuerdas que Meridiano, yo recuerdo que Meridiano, incluso cuando sacaron ya el proyecto por UHF, en esos televisores que tú tenías que darle, ustedes cubrían en ese momento NFL. Claro, claro. Bueno, es que Ajá, Meridiano tenía el partido del lunes en la noche, el Monday Night, y luego ajá. y el Super Bowl lo llegó a tener durante dos, Sí, tres sí. temporadas seguidas. Entonces en 2000 yo ya estaba en el diario Meridiano, yo arranqué ahí en el 98, pues podemos hablar de eso, y yo estaba en la oficina de José Ujú. Conti y veo que a él lo llaman. Yo estaba ahí y escucho, no, mira que, ajá, están haciendo casting para NFL, y yo, de asomado, le dije, no, no, mi Conti, yo sé de NFL, yo sé de NFL. ¿En serio? ¿Tú quieres hacer casting? Yo, claro, yo lo hago, dile que sí. Y lo que más me sorprendió fue que cuando colgó, ok, perfecto, yo le digo, cuando cuelga me dice, listo, listo, mañana a las 9 de la mañana, mañana ya a las 9 de la mañana, sí, mañana tienen un casting en vivo. El partido era pretemporada San Luis Rams y Kansas Ajá. City Chiefs. Entonces era un partido de pretemporada y se hizo a las 9 de la mañana, era un partido diferido, pero tenía que prepararme lo más rápido posible. Ojo, prepararme porque uno se prepara para la transmisión. Claro. Yo conozco el juego de fútbol americano, pero lógicamente no conozco el fútbol americano como conozco el béisbol, como conozco el fútbol, Ujú. probablemente. Pero me preparé para ese juego al punto que quedé para las transmisiones de todos los lunes en la noche con Pedro García, con el gordo Pedro, el Claro. jugador. E hice esa temporada. La siguiente no la hice porque eh, entraron como narradores y comentaristas, no recuerdo los nombres, pero dos personas que habían estudiado en Estados Unidos, que conocían y habían manejado el fútbol americano, y entonces comenzó a especializarse el canal, y yo ya había entrado entonces a hacer béisbol. Entonces comenzó a darse esa oportunidad, pero te digo, yo disfruté mucho esa temporada de NFL. ¿Por qué? Porque era mi primera oportunidad de tener un evento en vivo, y los juegos del lunes en la noche, juegos que yo Claro. veía incluso de fanático, los juegos del lunes, los juegos del domingo, que incluso los transmitía en algún momento en Venezuela, los iba a transmitir Globovisión cuando arrancó. Globovisión cuando arrancó transmitía También. fútbol americano, domingo, el juego del domingo y también el juego del lunes. Entonces, eso sí lo recuerdo muy bien. Incluso transmitía golf en los fines de semana, en las tardes. Globo, O sea, el PGA. correcto, así es. PGA. Exactamente. Mira, por ahí vamos a saludar. También está conectado mi hermano Mario de Contacto Beisbolístico, Mario Viloria. Está también el gran José Luis Mora. Un, También está conectado. Hay mucha gente buena. un abrazo para José Luis, también para Contacto Beisbolístico. Yo lo sigo y también están haciendo un muy buen trabajo. Así que los felicito. Esta pandemia nos ha obligado a redescubrir algunas cosas y a tener esta Ujú. oportunidad y esta vía que tú decías al principio nos ha servido para reencontrarnos muchos y para explorar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo porque los protagonistas han sido tan cordiales para atendernos porque no había nada que hacer y ha servido para darles contenido a muchas personas que no salían de su casa durante tanto tiempo, ¿no? No, y que lo mejor también ha sido, Pedro, redescubrir o descubrir nuevos valores también, porque, por ejemplo, a mí que me ha tocado estar en el medio de otra forma, quizás como productor o dentro de un equipo de béisbol, bueno, yo, por ejemplo, siempre he conocido a los protagonistas, Pascual, por ejemplo, cuando estuve en Meridiano, a Iván, a Beto, que en paz descanse, o sea, todos los que estaban como de una u otra forma como talentos, ¿no? Guillermo, pero, y los de Venevisión, el equipo campeón, y si vamos a los que estuvieron en Televen en su momento, o hoy día en DirecTV Sport.
Pero esto también nos ha hecho descubrir personas que también tienen una fácil comunicación con estos grandes protagonistas y que han dado quizás, ¿sabes? Ese contacto con peloteros que incluso mucha gente había olvidado. Y esto ha servido también para reencontrarnos todos, ¿no? En el mismo medio. Y dentro de los caballos, y cuando hablo de los caballos, bueno, hablo de ustedes en adelante, la recepción ha sido buena, Pedro, que quizás era lo que más, ¿sabes? Le podía dar miedo a uno u otro, que iban a pesar los caballos que están acostumbrados a hacer esto, cuando otros desconocidos empezamos a hacerlo. Pero mira, la verdad es que no, gente como Luis Enrique Sequera, gente como Pascual, como tú, que también te incorporas a los live, mira, ha habido una receptividad y sobre todo una buena crítica. Porque incluso cuando se han hecho algunas críticas, que es normal para personas que no están tan acostumbradas o adentradas al medio, mira, se han hecho buenas críticas al privado, en qué mejorar, y la verdad es que, bueno, eso también habla muy bien de la personalidad de todos y cada uno de ustedes. No, y además que si no hubiese críticas, entonces no, tu trabajo no estaría bien. Si, nada es perfecto Correcto. y las críticas ayudan entonces a mejorar y a tratar de hacerlo cada vez mejor. Y yo creo que es lo que has hecho. Y yo creo que además perseverancia. Si algo tienes tú es perseverancia. Fíjate, yo traté de hacer un Eso sí es verdad. principio, de tratar de compartir, hice varios, incluso con colegas, hice algunos con peloteros, pero luego también el tiempo, yo no tengo el tiempo Uh de -huh. poder diariamente, por cuestiones ya de trabajo, por la dinámica que la vida que nos ha cambiado tanto, de tener eso, pero me hubiese encantado hacer lo que tú estás haciendo y tú lo has logrado. Yo creo que has ganado un espacio al punto que has ido creciendo. Tu proyecto que terminó siendo un proyecto probablemente de vamos a ver qué pasa. Bueno, has tenido tanta receptividad que has podido ahora no solamente entrevistar a gente, sino que esa gente a la cual entrevistas está ahora de la mano contigo, de proyectos. Y eso es una demostración clara de lo que has hecho. No, es que el proyecto central de esta cuenta siempre fue desde el día uno poder recopilar esa cantidad de imágenes que hay por allí, algunas de repente de YouTube, otras, yo tuve la posibilidad en aquel momento con María Alexandra de poder pedirle material de Meridiano Televisión y ella me dijo, llévate todo el material que necesites. Yo nunca pensé que en algún momento iba a hacer este proyecto, pero yo dije, bueno, para alguna parte me sirve, ¿no? Yo que era el que editaba Extra Inning en aquel momento, cuando estuve en Meridiano, yo todas esas imágenes traté siempre de guardarlas y de atesorarlas, porque dije, bueno, algún día quizás vayan a servir. Y hoy día, bueno, han servido porque, bueno, Venevisión también me cedió mucho material. Y entonces, bueno, este proyecto creció, Pedro, y ahora tenemos la gran responsabilidad de llevar la vanguardia y de presentar el proyecto ante la liga de la videoteca histórica de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que yo creo que es algo necesario, porque, bueno, todas las ligas lo tienen, menos nosotros. Y nuestro béisbol es tan rico y hay tanto material que se ha perdido. Por ejemplo, en Radio Caracas se quemó en algún momento la planta y se perdió mucho material. Entonces, la idea es rescatar ese poco material que todavía queda allí, más el que tiene Venevisión, el que todavía queda en Meridiano, por ahí Televen también tiene, aglomerarlos y poder utilizar ese canal para que las personas de esta nueva generación puedan conocer a esos ídolos de los 80 y de los 90 y los 2000 en imágenes y poder incluso hacer hasta un canal de YouTube de la liga, pero que sea oficial de la liga, no que sea un proyecto aparte. O sea, yo puedo tener este proyecto y te aseguro, Pedro, que bueno, tú ya me conoces lo insistente que yo soy, lo perseverante, y ya vamos en camino a lograr los videos. Pero no, la idea no es que lo tenga yo, la idea es que esto sea parte de la liga, que sea oficial, y que la liga lo pueda tomar como un proyecto serio para el desarrollo de las nuevas generaciones en la posterioridad de la historia. Ese es el proyecto central de esto. Ojalá eso se pueda dar, porque yo creo que ganamos todos. Gana el béisbol, ganan los protagonistas, ganan los peloteros y ganamos nosotros, que es lo importante. Claro, claro, eso es muy importante. Fíjate, yo también, entre otras cosas, yo siempre recolecté imágenes. Yo grababa muchas cosas. Yo tengo, lamentablemente no lo tengo aquí a mano, lo tengo en Venezuela, pero espero tenerlo muy pronto acá. En algún momento pueda traerlo. Uh -huh. Mucho material histórico de todos los deportes. Te puedo decir, tú me preguntas hoy, eh, tienes en la final del Mundial de Rugby del 2015, yo te digo, yo la grabé, yo tengo esa final allí. Tienes la victoria de Pastor Maldonado en la Fórmula 1, yo tengo ese video. Tengo, no todas las transmisiones que hice yo, pero gran parte de las transmisiones en las cuales estuve yo, las tengo, las grabé. Y las grabé por muchas cosas, porque quería ver el día siguiente lo que hice para corregirme yo mismo, para saber qué hice mal Uh o -huh. qué hice bien, qué mejoré.
y realmente me llena mucha satisfacción ver cada uno de esos juegos. Tengo mundiales de fútbol completos, cada uno de los partidos, del primero al último. Tengo mundial de baloncesto, tengo los partidos de LPB y finales, eso lo tengo yo. Y yo espero tenerlo de vuelta acá porque yo disfruto mucho ver la historia. Esta pandemia nos sirvió para ver muchos partidos viejos, para ver y descubrir canales de YouTube en donde tuve la oportunidad de ver encuentros inéditos. Pude ver la Serie Mundial del 86 completa, del primer juego al último, y te digo por qué. No me hable, por favor. No, no me dejes la llaga también. Dite en una serie que, bueno, No, pero yo no, tú eres de Boston, no, eso no me acordaba. toda la vida, tú sabes, No me acordaba. toda la vida. No me acordaba. Claro, me llamé. No, bueno, aquí todos los protagonistas vienen a recordar la final Tigre Magallanes de 2006-2007. Yo dije, bueno, hoy con Pedrito me salvé. Y ahora me recordó la del 86 con Boston. Bueno, pego una. Pero ¿sabes por qué la recordé? Yo la recordé no por Boston y por hacerte sentir mal, sino porque esa final del 86 emocionante. fue, no, más que eso, fue creo que la primera serie mundial que yo vi con 7 años y que además me hizo convertirme en un fanático de los Mets. Yo soy aficionado a los Mets. Yo sigo las temporadas de Nueva York. Gracias a Billy Bogner. Gracias a Billy Bogner. Gracias a él y bueno, gracias a Ron Darling y gracias a Gary Carter y gracias a Kid Hernández y gracias a todos esos peloteros. Yo creo que, pero bueno, sí, ese es el que dejó viva esa serie. Y por eso soy de los Mets. Entonces tuve la oportunidad de ver esos juegos otra vez, disfrutarlas, ver muchos partidos de fútbol. Te digo, yo disfruto mucho ver los partidos de fútbol y descubrí unos somos dos. Impresionantes, canales en donde yo como portugués, sangre portuguesa, descubrí cualquier cantidad de partidos de la selección portuguesa históricos, finales como las que ganó Portugal en los mundiales sub-20 del 89 y 91, Sí. verlas en buena medida, así que yo consumo mucho deporte. Es muy raro que tú me veas encender el televisor para ver otra cosa que no sea deporte. A veces me dicen, pero tú estás loco, estás viendo, ¿qué estás viendo ahí? ¿Estás viendo el torneo, la Major League Lacrosse? Bueno, no, uno tiene que ver de todo un poco. Yo siempre digo, gastando algunas bromas. No, yo digo gastando unas bromas. Yo estando acá, en donde no estoy ejerciendo así, a tiempo completo mi profesión, yo no sé si mañana consigo una chambita ahí como en la cross, no tengo que saber todo, ¿no? Tengo que prepararme. Sí, uno nunca sabe. Tú no sabes por dónde va hasta que llega, Pedro. Lo importante es conocer. Y tú no sabes qué ventana se abra. Lo importante es estar preparado, que pase el autobús y te montes, más nada. Es correcto. Mira, voy a leer algunos comentarios. Por aquí me dice José Luis Mora, ya estamos conociendo al gato, no es de Leones, Yankees y Madrid, sino de Magallanes, Red Sox y Barça. Yo les digo algo, a día de hoy, yo digo que soy de los Red Sox y del Barça y tengo ese corazoncito magallanero, pero ya no soy ese fanático que era antes. Yo creo que a mí el pasar por el equipo y luego Meridiano también me cambió un poco todo este tema del fanatismo radical. Yo hoy día veo el béisbol y disfruto. Yo hoy día puedo ver un Caracas La Guaira, o un Caracas Lara, o un Aragua Zulia y lo disfruto, ¿viste? Disfruto porque ya estuve en otro plano, ¿no? Entonces lo puedo disfrutar. De los otros deportes quizás soy un poquito más fanático todavía, bueno, porque nunca tuve el vínculo de trabajar allí. Sin embargo, por ahí se me está presentando la oportunidad de quizás llegar a ser panelista de algún programa en específico de fútbol, y entonces cuando ya también pasas a ese plano, empiezas a dejar también el fanatismo un poco a un lado. Sin embargo, los que me conocen ya en esta ventana, ¿sabes? Aquí me preguntan, Pedro, por ejemplo, a mí me preguntaron, ¿qué pensaba yo de la Champions League, no? ¿Y cómo veía yo al Barcelona? Bueno, yo al Barcelona le veo realmente muy pocas opciones de ganar la Champions hoy día por cómo está jugando. Una cosa es que tú puedas tener un corazoncito de una u otra forma, y otra que tú no veas lo que está plasmado ahí en pantalla. Y yo soy muy analítico, y al igual que tú, yo veo mucho fútbol, Pedro, pero consumo demasiado fútbol. Fíjate, hoy vi, antes de un live que tuve, me vi 4 partidos. Yo me vi 4 partidos hoy de fútbol, entre ellos el del Barcelona, que de verdad jugó horrible como ha jugado todo este año. Y después de eso, terminé el live y me vi lo que era el resumen de toda la jornada de hoy, de los partidos de Europa. Entonces yo más o menos te consumo porque me gusta estar enterado de lo que hay. Y después me voy a Twitter a ver qué hay de béisbol, ¿no? Porque todos esos conocimientos tú luego los tienes que plasmar acá. Es más o menos la idea. Incluso estoy pensando, no sé qué dice la gente, yo lo voy a someter a votación. Yo tengo
archivo de los mundiales de fútbol, pero por montón. O sea, la base es que la gente conoce lo que yo tengo aquí de béisbol y se ha abrazado a esta cuenta porque, bueno, ve los videos, ¿no? Pero yo tengo igual lo que es de la Vinotinto tengo archivos históricos incluso de los años 70 y tengo archivos de mundiales, por ejemplo, que muchas cosas que grabé en su momento. No sé si te acuerdas de la cabalgata Gillette Claro, claro. y después tantos programas que hubieron de resumen de mundiales. Bueno, tengo cualquier cantidad de juegos, ¿verdad? Con resúmenes de mundiales, ni hablar. Y estaba pensando en crear otro archivo, o sea, archivo mundial, que se llame así para empezar a colocar la historia de los mundiales también, bueno, en imágenes. No sé, si la gente le gusta y le gusta el proyecto, bueno, vamos a desarrollarla también, pues, para que la gente lo vea, igual es con la Vinotinto. Claro, no, no, es una muy buena idea. ¿Sabes qué? Es bueno, sobre todo, ver, si tienes partidos de la Vinotinto de antaño, ver Sí, y tengo. contrastar con la Vinotinto actual, ¿no? Hacer ese tipo de análisis, porque fíjate, tuve la oportunidad de cubrir mucho la selección de fútbol en la época de las goleadas, en la época de resultados negativos. Sí tuve la oportunidad de asistir a algunas victorias que fueron históricas, aquella en la era de Pastoriza ante Bolivia, 4-2, un resultado que fue muy importante en San Cristóbal. Pude, fíjate, yo hice una eliminatoria que fue la del 2000, la hice para, imagínate tú, para Radio Fe y Alegría con Richard Méndez. Y nosotros nos costeamos todo la eliminatoria, conseguimos unos clientes por aquí, un cliente por allá para poder cubrir gastos y cubrimos esa eliminatoria que fue realmente una muy buena experiencia. Y en estos días vi el partido que perdieron de Maracaibo ante Brasil 6-0. Romario terminó marcando 5 goles y todo eso. Un partido que fue temprano, fue a las 3 de la tarde. Yo tengo ese resumen. Sí. Es más, ahorita ya, mientras vas hablando, discúlpeme si cambio la mirada para acá, porque voy a abrir, yo aquí en la Lacto tengo respaldo, entonces te voy a ir más o menos indicando para que veas la cantidad de resúmenes que tengo yo de la Vinotinto. Que yo creo que hay gente que, lo que pasa es que como te digo, no me queda tiempo. Esta cuenta me absorbe a mí, Pedro, esta cuenta y los live y la preparación para cada uno de los live me absorbe a mí, mi hermano, toda cantidad de tiempo que ni te imaginas. Y por eso no he podido desarrollar, por ejemplo, yo tengo una cuenta que se llama Archivo Vinotinto, ¿ok? Que tiene como 600 seguidores, algo así, y no le he subido como 4 videos nada más. No he podido de verdad subir más, pues no me ha dado chance. Mira, tengo 136 partidos amistosos en resúmenes, ¿ok? Copa América del 87, del 90, el 91, 93, 95, 99, 2001. Tengo todas las Copa América en resumen del 87 para acá. Tengo eliminatorias suramericanas desde Argentina 78, ¿ok? Eliminatorias para Argentina 78 hasta la última. Todos y cada uno de los juegos. Todos están completos. O sea, de Argentina 78 para acá tengo todos los resúmenes. Y, por ejemplo, también tengo mundiales sub-20, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, las del mundial sub-20 y tengo 6 suramericanos, o sea, eliminatorias para mundiales, sub-20 y otras categorías. Bueno, otros archivos históricos donde tengo aquí juegos del 70, incluso a don Richard Páez, al profesor, que lo tuve ayer, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Le dije que tengo un video donde él sale en uno de los resúmenes, ¿ok? De esa Copa América del 75. A ver, mira, tengo, por ejemplo, la goleada de Argentina-Venezuela, 11-0, que ese juego lo estuvo, don Richard Páez fue titular en ese partido. Tengo el resumen de ese partido. Bueno, ni hablar, hermano. La verdad es que tengo material ahí, pero como te digo, cuestión de tiempo, ¿no? Yo voy a decir, no sé, si esto me da plata, voy a contratar un community manager. A ver, ahí empezamos a desarrollar esa cuenta. Al final todo tiene que ir a eso. Si te da dinero, hay que trabajar para eso. Uno trabaja para que algo te dé. Si no me votan. No, por supuesto. Mira, quiero... No, si no me va a botar la casa, Pedro. Me botan de la casa. Y no puedes consumir tiempo sin producir. Mira, quiero enviarle un gran saludo y un gran abrazo a Helio Quintal, que está aquí en Ajá. Y además que él es una persona vinculada al fútbol 100%, que trabajó para el Marítimo, y él te dice, mira, ¿tendrás juegos del Marítimo de Venezuela? Eso, le iba a responder, de fútbol profesional, o sea, ya de fútbol local, tengo muy poco material. O sea, yo siempre me di a la tarea
es de rescatar lo que pudiera de la Vinotinto, por un lado, y de los mundiales, por otro. Entonces, claro, es un tema que a veces no me quedaba tiempo, y en ese momento la ventana del fútbol profesional era muy escasa. Ok, te estoy hablando del año 2000, 90. Ya luego, bueno, obviamente ya, por ejemplo, Meridiano empezó a pasar juegos ya de del fútbol nacional abierto. Después recuerdo que Gol TV también tuvo los derechos por un tiempo. Después creo que DirecTV Sport hace también algunos años igual. Sport, Pero no existía esa ventana como antes. sí, Sport Plus tuvo los derechos del fútbol nacional durante También. años. Pero era un es correcto. Correcto. Sí, además, fíjate, Tomás Muñoz está haciendo un muy buen trabajo también Lo conozco, sí. de fútbol, Uh-huh. y él ha colocado varios compactos del fútbol nacional de aquella época del Marítimo que realmente a mí me emocionan mucho por lo que te dije al principio, ¿no? Yo era seguidor 100% del Marítimo, ¿no? Iba al estadio y realmente ese era el equipo, y es el equipo del fútbol nacional que yo siempre seguí. Y sobre todo en estos días en donde lamentablemente falleció Daniel Nicola, gran portero venezolano. Su carrera en Venezuela es recordada principalmente por sus años con el Club Sport Marítimo de Venezuela, uno de los mejores porteros que ha dado el país, porque sí, estamos hablando de una tierra de muy buenos porteros, desde Vicente Vega, desde los últimos casos de, bueno, Guacharaca Baena en su tiempo, pero Daniel Nicola, si yo no tuvo tanta presencia en selecciones nacionales, no fue porque no tuviera el mérito, porque no tuviera la calidad, todo lo contrario, sino que él fue siempre un defensor del futbolista profesional y siempre tenía querellas con la federación, y por eso muy poco participó con la selección, pero fue miembro de aquella selección campeona de los Juegos Centroamericanos en La Habana, aquella selección de Manuel Platel. Sí. Y bueno, Daniel Nicola, y en estos días esos videos realmente nos emocionaban mucho porque, vaya, Daniel Nicola era un símbolo de ese Club Sport Marítimo de Venezuela. Es así. Por ahí José Luis me dice que tiene una videoteca grande. Bueno, hermano, ahí vemos cómo lo cómo fusionamos. Porque yo siempre he dicho, la idea es sacar ese material para que la gente la disfrute. Ese material no hace nada en mi computadora o en la computadora de José Luis, porque lo visualizamos nosotros nada más. Pero la idea es que la gente también lo vea, la idea es compartirlo para que la gente lo pueda disfrutar. Yo creo que ese es el mejor regalo que le podemos dar al aficionado común, y sobre todo a estas generaciones, que muchos de ellos, por ejemplo, los que siguen fútbol, no conocen mucho acerca de lo que fueron las selecciones nacionales vinotinto de los años 70, de los años 80, incluso de los años 90. Y si hablamos de béisbol, bueno, en estos días incluso teníamos Andrés y yo un live acá, y estábamos hablando del equipo histórico, y muchos caraquistas, por ejemplo, no saben quién fue Diego Seguí. Claro. Y eso es algo que a mí realmente me sorprende, Pedro. O sea, estamos hablando del mejor importado en la historia de los Leones del Caracas. Y que alguien me diga que no sabe quién es Diego Seguí, oye, mira, son palabras mayores. Lo mismo pasa con el magallanero. Por ejemplo, muchos magallaneros no saben, de esta generación no sé quién es Dave Parker, claro, o no te sabe quién fue Jim Hall o Mitchell Page. Entonces, eso la verdad asusta. A mí me asusta, porque entonces en 20 años la gente no va a saber quién fue, por ejemplo, Edgardo Alfonso o Carlos García, ¿sabes? Porque no lo vieron jugar y hay muy poca imagen. Entonces, yo creo que, bueno, esa es la labor, ese es más o menos el proyecto. Y bueno, en este barco cabemos todos los que tengan de alguna otra forma imágenes, en este barco cabemos todos. La idea es sacar ese material para que la gente lo vea. Por ahí me dijo el pana Carrión 18, ¿ok? Me dice que él te dio un jonrón, a ti que todavía no ha caído, ¿verdad? En el Santa Paula. Yo no recuerdo, porque realmente muy poco jugué, pero probablemente sí. Yo pichaba ahí a veces jugando softball, pero que me hayas dado un jonrón tampoco es una hazaña, amigo Carrión, ¿ok? No, tampoco es una hazaña. Pero... Te dieron varios. Y por ahí me dice Baseball Cars 90, mi hijo de 17 años se asombró cuando dijiste que Argentina le ganó. Sí, señor. En el año, para el premundial del año 75, para la Copa América, ya te digo exactamente. No, durante el premundial, ¿verdad? Para Argentina 78, creo que fue el año 76 o 77, tendría que revisar aquí el clash. Una goleada 11-0 de Argentina a Venezuela, la cual es la goleada más grande en la historia de la selección en contra. O sea, después recibimos varias goleadas 6-7-0, pero esa 11-0 es la goleada más grande que hemos recibido, pero en los años 70, 76, creo que fue exactamente, 76 y 77. Previo al Mundial de Argentina 78, que Argentina terminó siendo campeona del mundo. Bueno, ya ustedes más o menos saben ya
los que han leído saben en qué condición, sin entrar mucho en detalle. No seas polémico en este caso. No, estoy hablando sin entrar en detalle, más nada. Yo no vi esa Copa del Mundo, yo solamente veo los documentales, veo lo que, veo lo que dicen allí y ya, pues, más nada. El contexto, bueno, lo sabrán ellos. Por allí, mira que si todavía tiene el swing de Rofenirka, No, no, dice José Luis. no, yo no era precisamente el del swing Rofenirka, ese era Pascual. Eh, Sepa cuál. yo por eso pichaba y procuraba tener la menor cantidad de turnos posibles, ¿no? En un juego. No era mi fuerte, bueno, es que no era mi fuerte nada, pues realmente. Quizás pichaba algo a veces, algo, pero yo no, por eso es que me dediqué a esto, porque jugando es muy malo. Fíjate que yo jugué un poco más futbolito, pero era portero, y a veces era un portero regular, no era el mejor, pero tampoco era el peor, era un portero decente, que mi tamaño tampoco ayudaba Decente. para el fútbol, pues. Pero sí, en futbolito y eso, creo que cumplía con la labor. Por lo menos cumplía. Exacto. Bueno, yo tengo que preguntarte ahora, bueno, tú me dijiste cómo llegas a Meridiano de la mano de la NFL, ¿no? Mira, vale, te mandaron saludos de la casa de la cristiandad. Ese es Petrocelli que está escribiendo. Imagínate tú quién es. Mira, ¿Ah? es que esa casa de la cristiandad, tú sabes que en la Copa América, que se en el 2007, a nosotros nos tocó hacer la final para RCR. Entonces, nosotros llegamos a Maracaibo y nos habían dicho, no, bueno, sabes que no conseguimos, no había hoteles, entonces conseguimos un sitio, bueno, chévere, para que se queden y ustedes vayan a cubrir la final. Bueno, cuando llegamos era la casa de la cristiandad y entonces, bueno, de verdad gente muy educada, además religiosos, pero realmente las habitaciones eran no las que tú estabas esperando para cubrir una final de Copa América. Y entonces, bueno, eso fue un proceso después, movernos para cambiarnos, como dice Rochelli cuando hablé con él en un live, que como yo siempre soy negativo, a veces soy muy negativo, yo me quería ir para Caracas, yo no iba, no, transmito desde el estudio y tal. Al final conseguimos un hotel que nos cumplió realmente bien, hicimos la final de la Copa América, que fue una muy buena experiencia, junto a Fernando y junto a RCR. En RCR yo estuve varios años haciendo béisbol también, hice no solamente esa Copa América, hice Mundial del 2006, con muy buenos profesionales, así que de RCR tengo muy buenos recuerdos, como de realmente todos los canales o también las emisoras en las cuales en algún momento tuve la oportunidad de estar. O sea que acabo de abrir el archivo, aprovechar que llegó Petro por allí, a ver si está conectado por ahí. Así está Petro. Estos argentinos son mundiales, hermano. El micro que te estoy diciendo del 11-0 de Argentina a Venezuela dura 1 minuto y medio y los tipos compactaron 11 goles en 1 minuto y 22 segundos exactamente. O sea, hicieron un compacto de 11 goles en 1 minuto 22. Son unos genios estos panas argentinos. Porque bueno, ese resumen lo colgaron hace muchos años, pero hace muchos años en el programa Expediente Fútbol y lo pude grabar. Ese de Argentina-Venezuela del año 70 y 77, previo al Mundial del 78. Yo le había dicho a Petro, y tuve un like con Petro muy, muy bueno. Yo le he dicho a Petro, bueno, que todos esos archivos por ahí están a la orden también. Pero repito, la idea, Pedro, de todo esto es que la gente los vea, ¿no? Incluso dentro de, tú lo hablabas hace rato, dentro de la comparativa, es bueno que la gente incluso pueda ver también el desarrollo, porque yo creo que también como venezolanos nos hemos vuelto muy exigentes, ¿ok? También, sobre todo en un tiempo donde la Vinotinto se ha desarrollado, pero que tenemos que entender los contextos, ¿ok? Cuando tú ves equipos como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, que tienen una historia rica futbolística, tenemos que entender que hemos avanzado, que nos falta mucho por avanzar, pero este tipo de video también ayuda a la gente a centrarse y a pisar tierra, de entender que todos son procesos, ¿no? Que vamos a ver qué va a pasar con este proceso del profesor Peseiro. Ojalá que con todo lo que está sucediendo, ojalá que sea un proceso exitoso y que de la mano podamos por lo menos pelear ese cupo al Mundial, pero que no es sencillo y cuando tú ves más o menos cómo haces ese diagrama de cómo están cada una de las selecciones de Sudamérica, nos toca pelear y nos toca bailar con la más fea quizás en la zona más complicada del mundo para clasificar al Mundial. Sí, no está fácil. Mira, aquí Argenis Gaga había preguntado, te preguntaba que
si tú me podías decir qué impresión me había dado Peseiro luego de entrevistarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace un par de semanas en el Camerino TV, que es un proyecto de YouTube que tenemos junto a Fernando Arriaza, junto a Bruno Gómez, Octavio Sazo, Leandro Soto, Alejandro Villegas, Ricardo Montes de Oca, y entrevistamos a Peseiro. ¿Cuál fue mi impresión? Bueno, que es alguien que realmente se está preparando para cumplir con el objetivo que es pelear por un puesto para el Mundial. Yo creo que, ¿cuál fue el problema de Peseiro y su llegada a la selección? Que se vendió mucho humo, La forma. de muchísimos técnicos, sabemos que la federación tampoco trabajó de la manera correcta, y entonces, claro, cuando te nombran a Peseiro de un día para otro, la gente dijo, pero ¿quién es este? Y como tú decías, a veces somos tan exigentes que queremos que de inmediato tengamos, no sé, a Simeone que venga al Atlético de Madrid y dirija a la selección nacional. Yo creo que Peseiro siempre estábamos buscando, no, que traigan un técnico extranjero, un técnico extranjero. Es un técnico que se empapó, yo creo que conoce muy bien lo que tiene en sus manos, a los jugadores. Está muy claro que él no puede cambiar radicalmente el funcionamiento de la selección de lo que se venía haciendo en el ciclo de Rafael Dudamel, porque no lo puede, ¿por qué no lo puede cambiar? Porque es que él no ha tenido todavía un contacto con ese grupo en el terreno de juego, por la pandemia, lamentablemente, que ya debió tener unos cuantos partidos tenido. Entonces, tú no puedes cambiar una idea cuando para el primer partido que él dirija, probablemente va a concentrar 3 o 4 días antes, porque eso va a ocurrir. Entonces, después con el tiempo, tú vas a ir plasmando una idea y los jugadores la van a ir interpretando. Yo creo que él sabe eso y está consciente de eso, y ojalá pueda tener resultados. Ojo, lo que tú decías, somos tan exigentes que queremos que gane todos los partidos y los resultados no llegan así. No jugamos solos, jugamos, como tú decías, con países que también siguen el mismo objetivo, que tienen una historia futbolística, una eliminatoria compleja, difícil, exigente. Nos ha costado en las últimas eliminatorias principalmente arañar y sumar algunos puntos en casa porque no sabemos manejar partidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ciclos como el de Rafael Dudamel, como el del propio César Farías, que tuvieron buenos resultados, eran exitosos muchas veces jugando fuera del país por su esquema, porque no tenías la pelota, porque defendías muy bien, porque metías un balón en profundidad, porque concretabas, era un estilo de juego. Cuando en casa tenías que proponer, porque era te lo exigía, te costaba sacar los resultados, y ahí se perdió la clasificación, no al último mundial. Bueno, el último mundial eliminatorio fue terrible, pero al anterior, en donde un empate acá, un empate ya en casa, derrotas ante Chile, que siempre ha sido un equipo muy complicado en Venezuela, hicieron eso. Entonces yo creo que vamos a esperar que ojalá la eliminatoria se pueda comenzar ya no en septiembre, en octubre, que esa ventana se pueda disputar, y a pesar de hay que dejarlo trabajar, a todos hay que dejarnos trabajar, hay que verlo en el terreno de juego, cómo pueda plasmar poco a poco su idea. Bueno, varias cosas. Y la primera, el gran problema, yo siempre lo he manifestado cuando me lo han preguntado, el problema no es Peseiro, el problema es cómo llega. El problema es cómo se da toda esta transición, y hay que decirlo así, las cosas hay que decirlas claras. Es la mentira por parte de la federación, es la forma por parte de la federación que lanzó unos nombres primero, ¿okay? Que incluso, y tengo que decirlo también responsablemente, utilizaron a varios periodistas para que dieran una noticia. Yo no sé si Petro está conectado todavía, si nos está escuchando, a ver si nos está escuchando. Petro sabe cuando la federación utilizó una información que no era la correcta, y luego después de eso, después que se asomó la posibilidad de que se asomaron unos nombres, ellos incluso desautorizando a otra parte de la directiva de la federación, pasaron por encima y contrataron a otro técnico. Entonces, ahí es donde viene el problema, que son las formas, y yo siempre he dicho, un proyecto que empieza así, difícilmente va a terminar bien. Ojalá que este sea el caso, porque bueno, ya está Peseiro acá, y bueno, hay que apoyarlo. Otra de las cosas que yo estoy en contra es lo que está pasando actualmente, que entonces ahora la federación prácticamente le bloquea a algunos periodistas en especial el acceso. Si ya está allí, hermano, bueno, debe responderle a todos y a cada uno de los periodistas que son los que han cubierto la selección por año. Yo estoy en contra de eso,
porque aquí no se está haciendo un blockout contra una persona en especial. Aquí los periodistas también tienen que encargarse de dar su opinión con respecto a lo que está sucediendo. Ese es el trabajo del periodista. O sea, aquí no hay un secreto de nada. Si es por tirar una noticia, bueno, los periodistas, ese es su trabajo. Ellos tienen que dar la noticia porque la gente está esperando escuchar esa noticia. Entonces, yo lo que creo dentro de todo esto, Pedro, es que se hicieron las cosas mal y se siguen haciendo las cosas mal desde la federación. Claro. Vamos a ver ahora cómo el profesor Peseiro puede, con todo esto que está sucediendo dentro de la federación y ¿sabes? En los costados, puede reencauzar ya un proyecto futbolístico, porque ese es otro problema que tenemos. Que nosotros queremos resultados inmediatos, Pedro, pero es que, fíjate tú, ¿cuánto duró Colombia para llegar a un mundial? Después de tener esa gran selección en los 90. Claro. Duró varios años, fueron casi que más de 10 años para poder volver a un mundial. Se hizo un proyecto, se desarrolló un proyecto. Chile, por ejemplo, después de tener aquella generación con Marcelo Sala, con Iván Zamorano, Correcto. duró muchos años también en la búsqueda de esa nueva generación y de un nuevo proyecto futbolístico, hasta que, bueno, llega esta generación. Entonces, a diferencia de Brasil y de Argentina, que son canteras mundiales, que son quienes les proporcionan de una u otra forma a esos jugadores al fútbol mundial para desarrollarse no solamente en América, sino en Europa. No, países como Colombia, como Chile, como Venezuela, quizás no tenemos esa cantidad para exportar. Pero, bueno, Perú duró 32 años y hoy día con un nuevo proyecto con el profe Gareca. Pero nosotros no hemos entendido, ¿ok?, lo que es un proyecto a largo plazo. No lo hemos entendido. Y una gran generación, como la que tuvimos la década anterior, de ese 2000 al 2012, 2013, ¿ok?, quizás no la supimos aprovechar de la mejor manera, porque después de ese mundial del 2009, ¿ok?, y después el último mundial que tuvimos, donde llegamos, te lo voy a poner así, de ese mundial del 2017, ¿no? Fue el mundial sub-20, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuántos de esos jugadores hoy día son jugadores habituales o regulares en la selección? ¿Cuántos? Podemos contarlo con las manos. Podemos contarlo con las Sí, manos. bueno. Entonces, no ha habido, no ha existido, ¿ok? ¿Sabes? Esa inserción de todos y cada uno de la selección nacional en el desarrollo. Entonces, yo creo que por ahí pasa eso. Ojalá, repito, este proyecto se pueda reencauzar en el tiempo. Ojalá esa cantidad de nuevos valores vinotintos también puedan hacer piso en la selección, porque es que si no vamos a tener el problema mucho más adelante. Si no se le da minutos a estos nuevos muchachos, si ellos no van agarrando ese ritmo dentro de la selección, bueno, tenemos quizás a Wilker y 2, 3 futbolistas quizás específicos, y Yangel posiblemente sea el otro grande de esa selección, pero nos hemos quedado con ese sinsabor también de ver a otros grandes valores. Lo mismo pasó en el 2009. Salomón, 3, 4 más y poco y nada. Entonces no ha habido ese recambio generacional necesario para sostener un proyecto en el tiempo. Ojalá, pero Aunque, bueno, de eso Petro incluso puede dar una mucha mejor valoración que yo, que es especialista en el tema. fíjate, aunque no necesariamente el éxito, fíjate, porque es muy, muy diferente trabajar en las categorías inferiores a que necesariamente la selección que haya conseguido resultados en sub-17 y sub-20 sea sinónimo que la selección absoluta vaya a tener éxito. ¿Por qué? Porque en el proceso se pierden muchos de esos talentos y eso es normal, se pierden muchos talentos por diversas razones. Fíjate, claro, es muy fácil. Cuando tú revisas la historia de selecciones de Brasil y Argentina, claro, Brasil y Argentina, cuántos jugadores suman históricamente, cuántos jugadores producen al año, tú también puedes ver que el filtro de selecciones que han sido campeonas, como Argentina, que fue bicampeón y que consiguió muchos títulos en la categoría sub-20 en décadas pasadas, tampoco es que todos los jugadores pasaban a la absoluta, era un grupo, hay una estructura, hay una base, pero que de ese grupo 3, 4, 5 jugadores se proyecten y sean figuras luego en el tiempo, es favorable. Y todo forma parte de un trabajo, como tú decías, desde la base. Y eso es fundamental. Venezuela ha tenido muy buenos jugadores históricamente. La gran diferencia era la parte de organización, la profesionalización del deporte. Mira, te voy a poner este ejemplo. Y la conversación con José Peseiro, para los que no la hayan podido ver, todavía está ahí en el Camerino TV. José Peseiro decía algo, y yo le preguntaba que si podía comparar lo que él había visto de la selección de Venezuela en el tiempo
con lo que Portugal vivió en los títulos del 89 y 91, que surgió una generación muy buena. Portugal sí ya había ido al Mundial 2 veces nada más, Sí, claro. absoluta, pero claro, he tenido figuras históricas, ¿no? Como Eusebio. gran protagonista. Futre estuvo durante la época, durante los años 80, pero las lesiones realmente lo terminaron acribillando. Pero de esa generación 89-91 surgieron muchos talentos, muchos futbolistas. Y él decía, sí, es verdad, es importante, surgieron muchos futbolistas, pero la gran diferencia fue que el futbolista comenzó a ir al extranjero. Y cuando tú vas al extranjero, comienzas a formar un carácter y a verte no inferior a las selecciones que enfrentas. Y eso es lo que está viviendo Venezuela, probablemente. Muchos jugadores han salido al exterior, se sienten que pueden estar a la altura de muchos de los jugadores que son sinónimo de éxito, y al fin y al cabo eso lo hace mucho más competitivo. Estar en ligas importantes. Claro, el futbolista venezolano está en el exterior, pero ¿cuántos están en clubes de élite? Eso también hay que verlo. ¿Cuáles que Correcto. asumen? ¿Cuál es el protagonismo que tienen? Hay que ser inteligente, porque el futbolista venezolano sí va al exterior, pero todavía ese es el caso, cuando se vende humo, ¿no? Que no voy a poner nombres de ninguno, que lo quiere el Barcelona, quiere a futbolista tal, y comenzamos a proyectar y a querer llevarlos a un club del primer rango mundial, cuando tenemos que estar conscientes que ya se dio un paso muy importante, que es la internacionalización, y que ya estar en Europa y que puedas tener regularidad es fundamental. Tomás Rincón ha sido muy inteligente y fue caudillo en su momento también en el Hamburgo, y fue caudillo, y es un jugador que está en Italia y estuvo en la Juventus, y todo el mundo, está en la Juventus, pero su rol, él estaba muy claro con el rol en la Juventus, pero después que baja en cuanto al equipo, en cuanto a la competitividad del equipo, pero se mantiene en primera división. Juan Arango brilló en un club como el Mönchengladbach, que no era el Bayern Múnich, pero eso le sirvió para estar en la élite, en la Bundesliga, y terminó siendo Bueno, emblemático de eso. llegó a fase previo, por lo menos, de Champions. Claro, Llegó a fase previo. claro, y fue, Es un hito para nosotros en aquel momento. claro. Entonces, eso es lo más importante. Yo creo que el crecimiento del futbolista venezolano, y que se haya internacionalizado. A muchos futbolistas de la época de los 90 les costó realmente dar un gran paso, porque era muy difícil salir a jugar al exterior. Muy difícil, muy pocos Sí, pudieron hacerlo. el pasaporte. Exactamente. Hoy es mucho más sencillo, porque Bueno, hay mucho más equipos, se ha globalizado mucho más la disciplina, que ya de por sí el fútbol es universal, ¿no? bueno, una cosa que te quería aportar también dentro de todo eso es que nosotros tenemos que entender que para que nuestra selección pueda llegar a un mundial, ya sea en el próximo o en el que sigue o el que sea, tenemos que nosotros luchar como bloque. A diferencia, por ejemplo, de selecciones como Brasil o Argentina o incluso Uruguay, que también igual son bloques, pero que tienen, cuando tú revisas, por ejemplo, tú vienes a ves los nombres. Entonces tú, por ejemplo, Argentina sigue teniendo a Lionel Messi, que le puede bastar quizás con Messi o con dos futbolistas más para que a través de ellos, sin jugar bien, consigan resultados. Cuando tú vas a Brasil y te das cuenta de la cantidad de futbolistas que tiene, tú te das cuenta que por muy mal que puedan jugar, van a sacar resultados porque hay una calidad individual que le va a permitir sumar de a tres. Cuando tú ves selecciones como Uruguay, y que tiene, bueno, Suárez y Cavani y esa gran gama de futbolistas, te das cuenta también de que son selecciones que por muy mal que jueguen, van a conseguir resultados porque tienen esa característica individual. Pero después de allí te vas a encontrar, por ejemplo, con nosotros en Venezuela, que nosotros vamos a tener que jugar muy bien como bloque para poder conseguir buenos resultados. Porque a diferencia de estos grandes, nosotros quizás no tengamos esa capacidad de liderazgo individual o esos jugadores diferentes, distintos, que están a un primer nivel en Europa o en otras grandes ligas, para jalar, para que ellos puedan jalar, ¿no? De la selección en momentos puntuales. Si la selección no juega bien, si la selección de una u otra forma no tiene un proyecto, no tiene una identidad de juego, difícilmente nosotros vayamos a conseguir resultados en el tiempo, que sí pueden conseguir otras selecciones que jugando mal, con estas individualidades, pueden jalar del mecate. Eso pasó con la Argentina de hace 4 años en las eliminatorias, que fue una Argentina que jugó un desastre, pero aún jugando un desastre, en la última jornada, un gran Lionel Messi con un triplete en Ecuador, allá en Quito, les bastó para poder accesar al Mundial. Nosotros no tenemos esos jugadores distintos, diferentes, que en un momento dado
te puedan sumar 2, 3 goles jugando mal y bueno, te cambian un partido. La gran realidad es esa, no lo tenemos que jugar como bloque, con un concepto, con una idea bien determinada. Ojalá el doctor Peseiro, el profesor Peseiro, bueno, pueda lograr y amalgamar de una u otra forma esa identidad que necesitamos para poder sacar los juegos adelante. Mira, te está regañando aquí Carlos Aponte, ¿no? ¿Y hasta cuándo con fútbol? Que no oye más entrevistas sobre el baloncesto y el béisbol, que si dan satisfacciones al país. Bueno, bueno, yo aquí digo las dos cosas. Quienes me escuchan saben, yo digo fútbol y béisbol. Yo baloncesto no hablo porque no desconozco mucho el término del baloncesto, desconozco mucho profundidad del baloncesto y no hago entrevistas de baloncesto porque no me meto en lo que no conozco. Yo hablo de lo que y conozco. viste que terminamos hablando de fútbol. Nos hemos quedado hablando de fútbol Sí. inconscientemente. Inconscientemente. Bueno, ahorita en el segundo bloque vamos a hablar completamente de béisbol, pero es lo que yo digo. Bueno, fíjate tú que tú hablaste de la especialización muy bien, Pedro. O sea, ahí, yo me he especializado más en béisbol y en fútbol y tengo un criterio bien establecido de los deportes. Pero, por ejemplo, bueno, voy a entrevistar a Cal Herrera próximamente y ese día voy a tener que leer, a pesar de que conozco la carrera de Carl, pero para hablar de términos en el baloncesto, tengo que hacer la tarea, Claro. porque desconozco algunas cosas y la idea no es yo pararme acá a hablar de un tema que desconozco porque voy a meter la pata. Entonces, para hablar de un tema que desconozco, yo prefiero, por ejemplo, que Pedro Ricardo, que Pascual, que Geisha Torres, que son especialistas en la materia, puedan desarrollar una entrevista con un grande, como por ejemplo Cara Herrera Allen, que hay mucho por sacarle, pero que tienes que dominar el tema. O sea, la idea es esa, no hacer las cosas por hacerlas. Claro. Además que fíjate, el hecho de ser periodista deportivo nos da la gran oportunidad de poder, dentro de la especialización, el ser periodista, preparándote, tú puedes hacer una buena entrevista, conociendo detalles, no, Sí, no, no, no tirar flechas, ¿no? Realmente, no ser un paracaídas, es correcto. como tú dices, hay que prepararse muy bien para que realmente puedas hacer las mejores preguntas posibles y tratar de hacer al menos una pregunta diferente a las que todo el mundo hace, porque al final uno termina preguntando muchas cosas que ya todo el mundo conoce porque así es, porque es la dinámica, porque hay algunos lugares comunes y que probablemente en esta conversación, en la siguiente parte, vamos a también caer en muchos lugares comunes cuando te pueda contar Claro. anécdotas y algunas cosas más de cómo, de lo que comenzamos hablando de mi carrera en los medios, ¿no? Pero así es, eso es la dinámica. Mira, yo tuve que entrevistar muchas veces y fíjate, una de las experiencias más importantes que tuve en el 2006 fue hacer parte del ciclo olímpico e ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, porque eso me permitió tener un contacto y ver el deporte in situ, en una perspectiva distinta del atleta venezolano, lejos del profesionalismo del fútbol, del béisbol, pero ver ese trabajo y realmente es una experiencia extraordinaria. Cubrir eventos multidisciplinarios creo que no tiene comparación porque tienes que estar empapado con todo, tienes que correr de un lado a otro, tienes que saber qué posibilidades de medallas hay aquí y allá, tienes que saber cuáles son esos atletas. No, y que te da la posibilidad a ti en lo particular, Pedro, porque por ejemplo, bueno, hay grandes amigos que lo han podido hacer y ir de repente a unas Olimpiadas o ir a unos Juegos Panamericanos y tener la oportunidad de adentrarse en otro tipo de deporte en el cual no están acostumbrados, es una oportunidad de desarrollo. Entonces, de repente, para quienes no hemos tenido esa oportunidad, yo, por ejemplo, Luis tuvo a Rubén Limardo, ¿ok? Te hago un ejemplo. Puede que de repente yo le hago la invitación a Rubén y puede que yo pueda hablar de algunas cosas, sobre todo de su experiencia, ¿okay? En ganar una medalla de oro olímpica. Pero quizás yo no voy a sacarle el mejor provecho a esa entrevista que alguien que pueda conocer la esgrima desde todo punto de vista y pueda hablar ya desde el punto técnico con él, yo creo que le puede sacar una mejor provecho a esa entrevista. Entonces, cuando son casos particulares en ese aspecto, yo siempre le digo a la gente, mira, yo no la hago no porque tenga miedo, yo la puedo hacer y tratar de sacar lo mejor posible, pero creo que hay personas que pueden hacerlo mejor que yo. Y eso a mí, ojo, eso a mí no me da pena decirlo. Sí. Eso también es parte del crecimiento. Así es. Mira, por acá, sé que ya creo que vamos a tener que hacer una pausa, ¿no? Tú me dices el tiempo, yo no llevo aquí el tiempo. Aquí el amigo Diego Herrera, 15 Herrera Diego, ¿no?
me pregunta qué Ujú. significó estar en la transmisión del No Hit de Santana. Quizás eso lo podemos hablar más adelante con tiempo, ¿no? Sí, bueno, si quieres podemos empezar con eso porque nos quedan 20 segundos. Hay un amigo, rapidito, le voy a responder. ¿Deben entrevistar, no opinar? No, Ernesto, ahí estás equivocado. Tú puedes entrevistar a una persona y en medio de la entrevista también puedes opinar de algo. Si tienes el conocimiento y crees que puedes aportar, lo haces sin ningún tipo de problema. Pues si no, entonces vamos a tener un guión preestablecido.